En la parashá de esta semana, o la porción que tenemos para esta semana, vamos a hablar de la fe de Abraham. Ese es el tema que tenemos sobre la mesa. ¿Y por qué la fe de Abraham debe ser la fe del creyente? Recordemos que a Abraham se le considera padre de la fe. La semana pasada estudiamos la parashá Noa y cuando vemos los héroes de la fe, hablamos de, o leemos, refiriéndose a Noa, que por su fe o por la fe, Noé condenó al mundo. Y de Abraham no dice condenó al mundo. Solo cuando se refiere a Noé se utiliza esa palabra. Por la fe, Noé condenó. ¿Por qué se cree que por la fe Noé condenó? Porque según los estudiadores de la Biblia o de la Torá, Noé no predicó. Noé miró una generación contaminada, oyó la voz de Dios que le dijo, te vas a salvar, y él se concentró en él y en su familia. Él no pensó en nadie más. Por eso la fe de Noé no es una fe perfecta. Es una fe perfecta. ¿Por qué? Porque dentro de la fe de Israel debe de cumplirse la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Noé hizo eso. Noé obedeció a Dios y hizo lo correcto. Pero se le olvidó la segunda parte. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, dentro de la fe de Israel se cree eso, de que Noé no predicó. Él se concentró en la salvación de él. Mientras que en Abraham encontramos un ser totalmente distinto, que tiene las cualidades, que en la fe tiene la cualidad, tiene la misma cualidad de Noé. Así como la Biblia dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios hizo, de Abraham se dice lo mismo. Abraham hace lo que Dios le dice. Vete de tu tierra, y Abraham lo hace. Desconéctate del mundo espiritual que estás, y Abraham lo hace. Pero Abraham no se queda pensando en él. Mire, una de las cosas que nos llama la atención y por qué Abraham, una de las razones por la cual debemos de considerar a Abraham como padre de la fe, es por el amor que él siente hacia los demás. Vemos el caso de Lot, que Lot es un malagradecido. Sí, porque se lo trae, le enseña, va con él, lo enriquece. Lot se enriqueció por la bendición de Abraham. Pero llega un momento que Lot parece no valorar eso. Y se forma un conflicto entre, digamos, los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y ya nosotros conocemos la historia de que Lot toma la decisión de irse del lado de Abraham. Pues lo correcto sería que se resolviera el conflicto. De que Lot dijera, mire padre, o tío, como él quisiera llamarlo, la verdad es que lo que yo tengo te lo debo a ti. Yo no tengo por qué separarme de ti. Si tenemos que resolver algo, resolvámoslo. Eso sería lo correcto. Yo no tengo que separarme. Lot tendría que hacer lo mismo que hizo que hizo Ruth. No te dejaré. A donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Pero Lot dijo no. Si tú me estás planteando esto de separarnos, pues sí, hagámoslo pues. Y se separa. O sea, él toma una actitud que no es la más correcta. Sin embargo, pagando las consecuencias de su mala decisión,
Abraham se entera de que está cautivo. ¿Y qué hace Abraham? Pone en riesgo su vida y la vida de sus siervos. Hay un comentario en el Midrash que habla de que Abraham hizo lo incorrecto. Fíjense, eso es un comentario. Porque hasta los que estudiaban Torah le dio una espada para que fueran a defender a Lot. Abraham tenía estudiantes y esos que estaban enseñándoles las Torah, pues también los armó y fue a conquistar y fue a liberar a Lot. Entonces ellos dicen que eso no estuvo correcto. Es un comentario que hace el Midrash. Pero lo que yo sí le puedo mostrar por lo que dice el Tanakh es que Abraham armó sus hombres y fue en busca de Lot, que estaba cautivo, lo libertó. Y después que lo libertó, me llama la atención que en ese momento Lot no reaccionó. Pues Lot hubiese aprendido y hubiese dicho en ese momento, pues la verdad es que no debería haberme ido nunca del lado de mi tío Abraham. Ahora es un buen momento para regresar con él, como el hijo pródigo. Sería perfecta esa ocasión. Bueno, ahora que yo entiendo que mi tío me ama, que me ha querido siempre, que no guarda rencor para mí, pues es un buen momento de yo volverme a unir a él. Pero no lo hizo. ¿Recuerdan dónde terminaron los descendientes de Lot? Llevaron a pecar al pueblo de Israel. Pero hermanos míos, con todo y esto Abraham sintió dolor, misericordia por un cautivo. Entonces eso es lo que Dios premia, porque Dios nos está probando constantemente. ¿Hasta qué punto tú eres misericordioso? Porque si yo soy misericordioso, si yo soy capaz de perdonar a una ciudad que está envuelta en el pecado, como lo hizo en Nínive, ¿por qué tú no lo eres? Si se supone que tú estás hecho a la imagen y semejanza, si tú estás hecho a mi imagen y semejanza. Entonces, en Abraham Dios encuentra eso, hermanos míos, misericordia. Y esa no la encontró en Noé. Por eso en Abraham hay pactos distintos a los pactos que se hace con Noé. En Abraham se le promete una descendencia. Se le promete, ¿qué más? Una nación grande. Y se le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no pasó con Noé. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser bendición si no tienes misericordia. ¿Cómo vas a bendecir a alguien si tu corazón está cerrado, lleno de egoísmo? ¿Cómo tú puedes ser de bendición para las personas cuando tú crees que lo que te están entregando es para ti? Hermanos míos, cuando yo oigo a rabinos, a pastores decir que lo que Dios me entregó es solo para nosotros y no es para ti, yo siento el espíritu de Noé. Así de sencillo. Tiene el espíritu de Noé. Bueno, aquí Dios me dijo que construyera un arca y yo la voy a hacer. Y que se muera el otro. Pues allá ellos están en pecados y ellos merecen eso. Y esa historia se repite con las tribus del norte. Miren, las tribus del sur se quedaron con los levitas, se quedaron con el templo, se quedaron con lo más importante. Las tribus del norte se quedaron sin nada. El templo estaba en el sur. Ellos estaban en otro lado. Ellos tenían los levitas, porque los levitas se quedaron con el templo, o se quedaron en el templo. Ellos allá arriba se quedaron sin nada. ¿Y cómo tenía que actuar Judá? Con misericordia. Su hermano estaba perdido porque se quedaron sin nada.
Y no solamente que no tuvieron misericordia, o precisamente por no haber tenido misericordia con los hermanos del norte. ¿Sabes qué le pasó al sur? Hicieron lo mismo. Y el profeta Oseas se lo reclama de esta manera. Hicieron peor que la hermana de Israel. Porque ellos ya tenían una visión. Ellos ya habían visto que la hermana Israel se había contaminado y ellas hicieron lo mismo. O sea, hicieron peor. Les faltó ¿qué cosa, hermanos míos? Misericordia. Compasión por el hermano perdido. Estos se quisieron contaminar, allá ellos que se contaminen. Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia. Y esa es la parte que nosotros tenemos, ese es el balance que tiene que existir en nosotros. Porque Dios no solamente es un Dios de justicia. Si fuese un Dios de justicia nada más, nosotros no tendríamos esperanza. Nosotros no estuviésemos aquí estudiando Torah, porque la pisoteamos un día, la violamos. Pero el Dios de justicia, que también es Dios de misericordia, nos da otra nueva oportunidad. Nos va con paciencia, nos golpea un poco, nos da unos buenos palazos allá afuera en el desierto, pero luego nos trae de vuelta a la casa con amor y nos vuelve a entregar la Torah. Y así tiene que pensar el hijo de Abraham. Abraham sembró un huerto. ¿Saben para qué? Para darle de comida a los extranjeros. Todos los que pasaban por allí tenían agua y comida. Y una vez que les daba la comida y el agua, les predicaba del Dios verdadero. El Midrash dice que cuando ellos le decían que no iban a oír el mensaje, él le decía, bueno, me tienen que pagar la comida. Una de dos. Como ustedes están comiendo acá y están bebiendo, pues esto tiene un precio. Entonces la gente decía, bueno, es mejor oírlo. Y sí, ciertamente algunos oían y no recibían el mensaje, pero otros sí. Entonces, en él hay un deseo de compartir a ese Dios. Fíjense que cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, nosotros nos damos cuenta que el hijo que se queda fuera de la casa no quiere compartir al padre. Él le dice, no, él no es digno, él no merece estar acá. O sea, lo que hay acá, la herencia es para mí nada más. No es para él. Lo que el hijo mayor no entendía y no entiende es que el que se fue no es el mismo que regresó. Era otro. El que se fue murió. Y el que regresó era otro. Venía vivo. Por eso el padre dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Es otro. Nosotros somos especialistas en no perdonar. Nosotros no entendemos que una persona puede ser transformada por este mensaje. Entonces, como no entendemos eso, nosotros no le predicamos eso a las personas. Lo dejamos allá que se mueran. Hay personas que piensan que la Torah es exclusiva para ellos, por eso no la predican. Así de sencillo. No, eso fue escrito para mí. Para mí fue el Shabbat, para mí fue el pacto, para mí fueron las promesas y por lo tanto, pues allá el otro que resuelva como pueda. Ese no tiene la fe de Abraham. No tiene la fe de Abraham. Mire, la generación del maestro le dijo en la cara al maestro que eran hijos de Abraham. O sea, nosotros no tenemos por qué ser esclavos. Es más, de hecho no somos esclavos, tenemos un solo padre. Abraham es nuestro padre. Nosotros somos libres.
Cuando él dice Abraham es nuestro padre, se refiere a que están bajo la promesa. Que ellos son los hijos de la promesa. Entonces, como son hijos de la promesa, pues no son esclavos, son libres. Y miren lo que el maestro le dice. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Porque no hay solamente que tener la fe de Abraham. Por eso el tema de hoy es la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? Que él salió cuando Dios le dijo que saliera, sí. Pero no se quedó solamente para él. Él no tomó eso para él. Él en medio de su circunstancia de que él está esperando el hijo prometido y todo eso, él no se queda esperando. Él comienza a predicar de ese Dios maravilloso que le habla, que es el Dios que le va a entregar la tierra prometida. Y él visualiza la tierra y no la visualiza para un pequeño grupo de personas, él la visualiza para la humanidad, porque él sabe que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Abraham no visualiza un pedazo de tierra, él visualiza el globo terráqueo completo. Y por eso él sale a predicar, a llevar el mensaje, porque él entiende que hay espacio para muchas personas, que eso no es para él nada más, que él va a tener muchos hijos y que todos los hijos de Abraham, hermanos, no caben físicamente dentro de la tierra de Israel, o no cabríamos dentro de la tierra de Israel. Hay personas que sí, hay personas que piensan que la tierra de Israel es exclusiva para ellos, porque ellos no entienden que tienen que compartirla con sus hermanos. Entonces ellos dicen, no, aquí este pedacito de tierra que tenemos es suficiente. Aquí cabemos los 6 millones que estamos aquí, o los 12 o lo que sea. Y por eso no permite que entre más nadie. Porque ellos piensan que será solo ese pedacito de tierra que van a recibir como herencia. O sea que el resto del globo terráqueo pues será para los demás y ellos exclusivamente van a tener que vivir ahí en esa pequeña burbuja. Hermanos, se van a perder de las bellezas naturales que ofrece la naturaleza por todo el mundo. Porque Israel, honestamente, no está considerado como uno de los países más bellos del mundo. Hay que salir de allá. Hay que conocer las cataratas de Niágara, el Salto Ángel en Venezuela. Hay que conocer los llanos, las selvas del Amazonas. Hay que conocer las guacamayas que están en Canaima. Hay que conocer animales que no están allá. Es toda la tierra la que Dios le está ofreciendo al hombre, no un pedacito. Y esa tierra tiene muchos lugares, espacios, y Abraham lo entiende. Abraham entiende que la humanidad entera será bendita en su simiente. Y por lo tanto él siente ese llamado de predicar. Fíjense, hermanos míos, a mí me llama mucho la atención que según el judaísmo, ellos se supone que no son una religión ¿cómo se le dice? Proselitista. Así dicen ellos. Nosotros no somos una religión proselitista. Nosotros no salimos a predicar. Eso es lo que ellos dicen. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué el Midrash, escrituras que los judíos consideran, digamos, normativas para su fe, dicen que Abraham predicaba a los gentiles? Entonces, si ellos tienen una religión que no es proselitista, ¿por qué Abraham sí lo hacía? Y ellos son hijos de Abraham. Eso se contradice. Entonces,
Esa es la fe, hermanos, que Dios demanda de nosotros. La fe que es amplia, la fe que no es egoísta, la fe que va acompañada de misericordia, la fe que no solamente piensas en ti, sino piensas en tu prójimo. Si que lo quedó detenido por su culpa, no importa, yo voy y lo rescato. Lo representa el hombre desobediente. Lo representa esa persona que está a tu lado y que de repente no te oye y que por no oírte pasa por consecuencias. Pero tú no debes de pensar con egoísmo en el momento que está en problemas. Debes de actuar en misericordia. Esas cualidades Dios no las encuentra en Noé. Por eso las promesas, los pactos para Abraham son distintos. Dios le dice a Noé, bueno, está bien lo que hiciste. Y ¿sabes qué? No voy a destruir más la tierra con agua. Pero con Abraham hace pactos distintos. Dios llama a Abraham su amigo. Hay una amistad entre el hombre y Dios. Y de Abraham, hermanos míos, de Abraham nacemos nosotros, los que tenemos esa fe en el Dios que nos invita a salir del lugar donde estamos. Por eso les decía que tenemos que tener la fe de Abraham. Abraham estaba dentro de un sistema religioso, su padre vendía ídolos y toma la decisión por el llamado que Dios le está haciendo de salir. Nosotros los hijos de Abraham, ¿dónde estábamos? Precisamente dentro de un sistema religioso, encerrados allí. Allí estaban nuestras familias. Nuestros hermanos eran la congregación. Nuestros padres eran los pastores que teníamos. Pero allá adentro recibimos el llamado de salir de ese sistema y pusimos en una balanza, hermanos míos, la verdad o las amistades, la soledad o la compañía. Y tomamos la decisión de Abraham. Me voy al desierto, me voy en busca de la tierra prometida. Dejo la familia, dejo la congregación, pero estoy siguiendo la voz de Dios. Y eso te hace hijo de Abraham. Ahora, fíjense lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la fe de Abraham, tenemos que entender que Abraham es padre de la fe. Por tanto, él es el padre de Yeshua. Aquí Pablo lo está explicando. Aquí Pablo lo está explicando. Pablo está diciendo que la simiente de Abraham, quien es Yeshua, por ser la simiente, Abraham es su padre. Por lo tanto, Yeshua tiene una fe. Y no es una fe que él toma, digamos, o que sale a buscar a otro lado, o que trae de otro lugar. Es la fe que él hereda de su padre. Y quiero que pongamos mucha atención en esto. El maestro no busca la fe en otro lugar, ni la trae de otro lugar tampoco. Él no la fue a buscar, él la tenía, la había heredado. Cuando nosotros miramos o cuando leemos las palabras de Saulo de Tarso que dice que Yeshua es el autor y consumador de la fe, está hablando de los héroes de la fe. Y por supuesto está hablando del padre de la fe también, que es Abraham.
¿De dónde Yeshua creía que él podía ser resucitado? ¿Se lo inventó? ¿O lo entendía por la fe de Abraham? Lo entendía por la fe de Abraham. Él estaba claro que Abraham sabía que el Dios que lo había llamado y que le había dado promesas, de las cenizas le podía resucitar a su hijo. Y en el mismo capítulo, de Hebreos 11, en ese mismo capítulo, Saulo habla de eso. Explica que en sentido figurado, Abraham había recibido a su hijo, dando a entender que él estaba seguro que aún después de que su hijo fuese sacrificado, convertido en cenizas por el polvo, Dios se lo podía traer de vuelta. Y esa fe que estaba en Abraham, esa misma fe que estaba en Abraham, la recibe la simiente prometida. Yeshua tiene la fe de su padre, de Abraham. Por eso les estoy tratando de explicar, hermanos míos, que Yeshua tenía una fe y que es la fe de Abraham la que tenemos que tener nosotros. Es una fe absoluta, segura. Abraham estaba seguro que si Dios le estaba pidiendo eso, se lo iba a pedir por un ratico, pero que se lo iba a devolver de nuevo. Porque era lo que más Abraham quería, un hijo, una descendencia. Esa es la fe que nosotros tenemos, que debemos de tener. Que si Dios nos está pidiendo lo que más queremos, se lo podemos entregar, porque nos los va a regresar algún día. Y el Mesías tenía esa fe. El Mesías dice, si yo voy al corazón de la tierra, el Padre no me dejará allí, porque yo quiero vivir. Yo amo la vida. Hermanos míos, la muerte en el pensamiento de Yeshua era una segunda opción. Él quería establecer el reino, pero él se dio cuenta de que él no podía hacerlo. Su pueblo no estaba preparado. Y toma la muerte como una segunda opción, con dolor. Pero él sabe, por la fe que él tiene, la fe de Abraham, que el Padre lo iba a resucitar. Por eso les explicaba, hermanos míos, que es la fe de Abraham la que tenemos que tener. Y no solamente es una fe de que Dios nos va a resucitar, sino que tenemos que aplicar las obras de Abraham. Yeshua aplicó las obras de Abraham, no pensó solamente en él. Si yo establezco el reino, Israel tiene que sufrir, porque no está en la capacidad de recibirlo. Tengo que eliminar a mi pueblo. No pensó en él, pensó en los demás. Entregó su vida por su pueblo, para que su pueblo tuviese la oportunidad de arrepentirse. Y así algún día él va a recibir lo que tanto anhela. Dios se lo pidió por un momento y él lo entregó. ¿Saben qué le pidió Dios al Mesías? Le pidió el reino. Después que lo ungió, le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me lo entregues de nuevo, por un tiempo. Pero él se lo entregó, porque él sabe que él lo va a recibir de nuevo. Porque lo que más anhelaba el Mesías era el establecimiento del reino de los cielos. Y nosotros que hemos creído en la fe de Yeshua, sabemos
que vamos a recibir la promesa. Lo que el Mesías tanto anheló, que es establecer el reino de los cielos, sabemos que lo vamos a recibir. Y sabemos que lo vamos a recibir no para nosotros nada más, porque toda la tierra será llena de la gloria de Hashem. Sabemos que no solamente es para nosotros, que es para la humanidad, porque ese es el plan de Dios. Y por eso tenemos el corazón, la fe de Abraham. Esto no es solo para nosotros, hermanos. Esto es para todo aquel que desee tener esa fe, que le crea a Dios, que quiera vivir en justicia. Shalom, hermanos. Shalom.